Tanto Lergo, un espacio para enamorarnos de Dios. Había dejado el libro del apóstol al levantarme de allí. Lo tomé, lo abrí y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos, que decía: no en comilonas y borracheras, no en lechos y en liviandades, no en contiendas y emulaciones, sino revestíos de nuestro Señor Jesucristo, y no cuidéis de la carne con demasiados deseos. No quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la sentencia, como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. Conozcamos, de la mano del teólogo el Dr. Camilo Andrés Gálvez Lopera, algunos datos biográficos de San Agustín. Pero bueno, yo les cuento rápidamente. Tengo un interés especial por San Agustín desde hace muchos años, quizás desde cuando comencé mis estudios teológicos. De San Agustín de Hipona, pero él tiene unos méritos inmensos, inefables hasta cierto punto, de todo el aporte que le dio a la iglesia durante esos primeros siglos tan convulsionados, ¿no? Hasta el edicto de Milán, que fue a inicios del siglo IV. Tenemos que San Agustín nace en el año 354 y nace en Tagaste, en el norte de África, un lugar un poco particular para nosotros hoy en día, pero en la época fue cuna y fue lugar de paso de muchísimos mártires. Y San Agustín tenía un padre pagano, no creyente, y su madre, por el contrario, que en estos días celebramos las fiestas de uno y otro. Y de hecho, muy bonito que la iglesia quiso colocar en el calendario litúrgico, quiso colocar a uno al lado de la otra, la madre como que cuidando y acompañando a su hijo también, porque tuvo muchísimo que ver en su proceso de conversión. Dentro de los intereses que tenía la familia, que era una familia acomodada para la época, obviamente el padre quería para él una proyección a nivel social, económica, inclusive política, y el interés único y fundamental de su madre Santa Mónica era que él conociera la fe cristiana. En la época, ¿a qué se reducían las escuelas o los centros de estudio? ¿No? Lugares muy pequeños en los cuales algunas personas más conocedoras en ciertas comunidades empezaban a compartir con ellos, con los niños o con los jóvenes y adolescentes, pues algunos aspectos más teóricos con relación a la aritmética, a la física, algunas nociones de biología, retórica, etc. Y a los 11 años más o menos, viviendo en Tagaste, San Agustín asiste pues obviamente a la escuela del pueblo, y curiosamente nada que ver con lo que sucede en la edad madura de San Agustín, y mucho menos al final de su vida, en que brilla de una manera especialísima por la sabiduría. Pues este niño de 11 años era más bien repelente para el estudio, para los asuntos académicos, y mostró un interés lo más escaso posible con respecto al panorama académico. Y la familia entonces decide enviarlo a otra población, distaba ahí mismo en el norte de África, lo que conocemos hoy como Argelia, en Madaura. Madaura era una región que quedaba más o menos unos 28 kilómetros de Tagaste, era un pueblo, digamos, un poco más desarrollado, y ahí en el estudio se aplicó un poco más San Agustín.
Sin embargo, no era lo que la familia quería para él. Inclusive ahí empezó a desordenarse su vida moral y sus costumbres. Y ya para los 17 años de edad más o menos, él ya empieza a compartir su vida sin ningún tipo de vínculo conyugal o matrimonial, mucho menos sacramental, con una mujer. O sea, ya vivía con alguien de manera frecuente a los 17 años de edad. Este es el San Agustín antes de su conversión. Veamos qué pasó con la relación de la madre y del hijo tras un acontecimiento en la vida de San Agustín, ya que su madre, Santa Mónica, fue un instrumento vital para alcanzar la gracia ante Dios de la conversión de su hijo. Pero hay un acontecimiento ahí que lo mueve mucho y lo apega más, en el buen sentido de la palabra, lo apega más a su madre, a Santa Mónica, y es la muerte de su padre. En ese año, estando él en Madaura, si no estoy mal todavía, vivía ahí y estudiaba, muere su padre, más o menos en el año 371. Y ahí él empieza a considerar de una manera más especial lo que significa el papel de padre y de madre como cabeza de una familia, y empieza a considerar lo que fue el empeño de sus padres para que él saliera adelante. Obviamente todo este proceso de él va acompañado, y es curioso porque a pesar de todos los sacrificios, las oraciones, todo lo que hace Santa Mónica, literalmente rasgando los cielos para pedir la conversión y la santificación de su hijo, pues llega a los 17 años y el jovencito no es lo que la madre quiere. Pero ahí, a partir de este momento de la muerte de su padre, se empiezan a ver pasos ya más claros y agigantados, no solamente para él colocarse o implantarse una disciplina mucho más firme y fiel a lo que su madre quería, sino especialmente esos primeros pinitos hacia la vida más ordenada y obviamente una vida cristiana. Bueno, a los 19 años, 2 años después de la muerte de su padre, regresa a Tagaste, a su ciudad de origen donde él nació, y es profesor de gramática. Tagaste pues es un pueblo muy pequeñito, y ahí él ya le empiezan a crecer unos deseos de entregarse unos panoramas mucho más amplios, y entonces se va de viaje a Cartago, y ahí empieza a tener una formación mucho más consolidada en el ámbito académico y empieza a brillar de una manera impresionante. Inclusive en la poesía, nosotros lo conocemos a nivel de la teología y de la filosofía, pero en la época, 19, 20, 21 años, ganó inclusive premios de poesía. O sea, era un hombre que empezó a resaltar en todas las ciencias y en las disciplinas de la época. Empezaba entonces la gracia de Dios ahí de alguna manera a enriquecer o a hacer brillar de una manera más especial su naturaleza, pero ya Dios tenía unos planes más especiales para él, y no era solamente quedarse como profesor. Entonces San Agustín decide en un momento determinado irse a Roma, pero el interés de él no era tanto enseñar, sino ganar más dinero. Y Dios, a la par de las oraciones de su madre Mónica, que Santa Mónica termina yéndose a este viaje ya con él y lo acompaña más de cerca, seguramente más que las oraciones, o además de las oraciones, el ejemplo de ella a su lado empieza a edificarlo. Y Roma, si nosotros nos ponemos en el contexto, pues obviamente era la capital del imperio, por lo tanto triunfar en Roma era triunfar en todo el sentido de la palabra. Y ahí San Agustín logra abrir una escuela. Eso, mejor dicho, era pues el gran acontecimiento para el desarrollo profesional y la cualificación de una persona. Entonces fue uno de los grandes triunfos de él a nivel humano. Sin embargo, sucede algo muy interesante, y es que hay una ciudad que le llama a él muchísimo la atención. Y es Milán. Milán, digamos, hoy en día estaría muy cerca de Roma. En la época, pues obviamente por las condiciones del transporte no lo eran tanto. Sin embargo, lo impulsa ese deseo interior natural de proyectarse a nivel académico, pero también la gracia de Dios, porque hay un personaje que le llama la atención de una manera muy, pero muy especial, y es San Ambrosio. Aquí nuestro santo tendrá un encuentro más cercano con Dios a través de las prédicas del obispo de Milán.
Continuemos con la explicación del doctor Camilo Andrés Gálvez Lopera, experto en San Agustín, y miremos cómo se da la relación para nuestro santo con San Ambrosio. De la época aparece entonces esa gran estrella llamada San Ambrosio, y lo que le atrae a Agustín es la inteligencia de Ambrosio, la lucidez en sus palabras, en sus expresiones y en sus discursos y especulaciones, pero hasta ese momento no propiamente la virtud. Ahí entonces Dios empieza a hacer de las suyas, literalmente hablando, en el corazón de Agustín. Hay un texto de Pablo a los romanos que le toca muchísimo a él en relación a los discursos o a las homilías que hace San Ambrosio, y es la carta a los romanos en el capítulo 13, versículo 13. Dice Pablo, leo textualmente: no en comilonas ni en borracheras, sino revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Digamos, muy resumida la perícopa, pero esto le queda aquí en la cabeza a Agustín, le remuerde de alguna manera la conciencia, y aprovecha a Dios para empezar a fortalecer en él el deseo de convertirse y de adherir a la fe cristiana, por la cual su madre se desbordaba y, mejor dicho, hacía oraciones, sacrificios, todo lo que podamos imaginar. Ahora ya ha pasado muchísimo tiempo: Cartago, Roma, Milán. Ya San Agustín, o Agustín, hasta ese momento tiene 32 años. Él continúa dando clases, pero ya decide dar un paso radical en su vida, y es abandonar la enseñanza. Entonces, ¿qué hace? Se va con sus amigos a una finca famosa en la vida de San Agustín, Casiciaco, que eso la va a nombrar varias veces en su famoso texto de las Confesiones. Ahí empieza a hacer sus primeros pinitos a manera de vida religiosa. Y sucede algo maravilloso, la mejor noticia hasta ese momento para su madre. En el año 387, San Agustín, en la Pascua del año 387, recibe el bautismo de manos del obispo de Milán, San Ambrosio. Ahí sí que el propio San Agustín lo va a decir, es su segundo nacimiento, el nacimiento a la vida terrena, a la vida biológica. Después viene este nacimiento para la santidad, su conversión, y después el nacimiento para la vida eterna, que es el momento de su muerte. Entonces, a partir de este año 387 ya es un Agustín que podemos tomarlo en un sentido totalmente evolucionado a partir de todo ese trayecto que había realizado hasta el momento. Y ahí se convierte propiamente en un monje, en un hombre de una vida entregada a Dios. Durante todo ese tiempo empieza a escribir obras impresionantes al respecto de la Santísima Trinidad, apologías, o sea, escritos en defensa de la religión cristiana. Recordemos que nosotros tenemos los padres de la Iglesia y tenemos los doctores de la Iglesia. San Agustín, además de ser uno de los padres de la Iglesia de Occidente, uno de los 4 padres de la Iglesia de Occidente, es también uno de los tantos doctores de la Iglesia. San Agustín, tal como lo definió el Papa Benedicto XVI en su audiencia general del 20 de febrero de 2008, es el padre de la Iglesia que ha dejado el mayor número de obras. Algunos de los escritos de San Agustín son de fundamental importancia, no solo para la historia del cristianismo, sino también para la formación de toda la cultura occidental. El ejemplo más claro son las Confesiones, sin duda uno de los libros de la antigüedad cristiana más leídos todavía hoy. Y precisamente vamos a realizar un breve recorrido por las líneas de San Agustín para hallar un poco del trasfondo de su alma. Escuchemos algo de Confesiones para que también a nosotros nos lleve a enamorarnos más de Dios, a desear tener un encuentro que nos haga fuertes y verdaderamente seguidores del camino, la verdad y la vida, como le sucedió a San Agustín. Habiéndome convencido de que debía volver a mí mismo, penetré en mi interior, siendo tú mi guía, y por ello me fue posible, porque tú, Señor, me socorriste. Entré y vi con los ojos de mi alma, de un modo u otro, por encima de la capacidad de estos mismos ojos, por encima de mi mente, una luz inconmutable, no esta luz ordinaria y visible a cualquier hombre, por intensa y clara que fuese, y que lo llenara todo con su magnitud.
Discurriendo por el texto también nos dirá San Agustín que, al conocerlo por vez primera, fuiste tú quien me elevó hacia ti, para hacerme ver que había algo que ver y que yo no era aún capaz de verlo, y fortaleciste la debilidad de mi mirada, irradiando con fuerza sobre mí, y me estremecí de amor y de temor, y me di cuenta de la gran distancia que me separaba de ti, por la gran desemejanza que hay entre tú y yo. Y San Agustín oyó la voz de Dios que le dijo: Soy alimento de adultos, crece y podrás comerme, y no me transformarás en sustancia tuya, como sucede con la comida corporal, sino que tú te transformarás en mí. Podríamos seguir contándote mucho sobre San Agustín. Por el momento vamos a darle las gracias al profe Camilo, de quien dejamos el enlace para que puedas visitar y aprender más sobre San Agustín. Te dejamos un link para que también descarguen las siguientes palabras con las cuales concluimos este especial. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por de fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste, y quebraste mi sordera, brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume, y lo aspiré, y ahora te anhelo, gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste, y deseo con ansia la paz que procede de ti. Tanto Lergo, un espacio para enamorarnos de Dios.